convirtió su esposa por el testimonio que él le dio durante unos meses, ¿no? Porque era reacia a las cosas de Dios y se convirtió viendo el testimonio de su marido. Qué lindo eso. Y el padre Ángel Guzmán, que ustedes quieren tanto, entonces vamos a estar el 5 de agosto celebrando la fiesta del Padre Celestial. Y creo que nos caben 2.000 o 3.000 personas, de modo que, pero apresúrese porque en la librería de Minuto de Dios y en Belén van a encontrar sus escarapelas. Va a ser la gran fiesta que hacemos todos los años del Padre Celestial. Y le mando un abrazo a esta amiga de Pereira que tiene esa devoción del Padre Celestial. Jesús dijo: adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ¿no? Que es legítimo esa adoración al Padre Celestial, y primordial y fundamental, porque es el Padre de donde proceden todas las bendiciones y todas las luces. Pues bien, hoy vamos a manejar 2 o 3 asunticos bien interesantes, bien buenos. Uno, le quiero responder a una persona que yo admiro mucho por su conocimiento teológico, por su capacidad, por su inteligencia, por su trabajo, un sacerdote maravilloso, pero que ha dicho en una emisora católica que nosotros hemos hablado del fin del mundo y estamos asustando a la gente y que eso no es verdad, que el día y la hora no lo sabe sino el Padre. Nosotros, el doctor Galá y yo, nunca hemos hablado del fin del mundo, hemos hablado del fin del mal, del fin de una... Eso es el Apocalipsis, el fin del mal. El Apocalipsis, la Biblia en ninguna parte casi habla del fin del mundo. Cuando en Mateo 24 le preguntan a Jesús 3 cosas: ¿cuándo será esto? La destrucción del templo, las señales de tu venida y el fin del mundo. Jesús responde con el discurso de Marcos 13, Lucas 21 y 17 y un pedacito de Lucas 18 y Mateo 24. Es decir, responde ya las señales que ya los profetas como Isaías y Ezequiel habían dado muchas señales de esas. Habla del fin de los tiempos, es de lo que hemos hablado. Y hemos aproximado, como dice Marcos, cuando vean estas señales sepan que es inminente, que es ya, que ya viene. Velad, está alerta, porque viene el Señor. Y José Garay da 2 señales, da una que es la gran apostasía que estamos viviendo en la iglesia de los que niegan el infierno. Me dijeron que en estos días un sacerdote que aparece en televisión, en otro canal, vecino al que nosotros admiramos y queremos mucho ese canal, se había burlado del purgatorio. El purgatorio es un dogma de fe. El purgatorio es un dogma de fe. Concilio de León, Concilio de Trento, Concilio de Florencia y Vaticano II, Lumen Gentium 4950. Les quiero recordar, y además sobre el fin de los tiempos ha hablado Juan Pablo II, Benedicto, Pío XII, León XIII, etcétera, etcétera, como 8 papas. Ahora se los voy a recordar y se los voy a leer aquí en este libro de profecías del fin. Y además la insistencia de la Virgen en 400 lugares, en 100.000 apariciones, en apariciones reconocidas por la Iglesia como Fátima y Akita, Japón, la insistencia de la inminencia del fin de los tiempos. Desconocer las apariciones de la Virgen es ponerse unos anteojos oscuros y encima un antifaz sin huecos y encima un capuchón para no ver. Es decir, no querer ver, eso es una actitud irracional. Pero dentro de la apostasía, dentro de las teologías que se han prefabricado en la iglesia ahora, para negar los ángeles, el demonio y todas las cosas, y negar las apariciones de la Virgen, negar el pecado, la presencia de Jesús en la Eucaristía, negar los dogmas. Estoy ya convencido que en las facultades de teología y en los seminarios no se está enseñando lo de los dogmas, porque la mayoría de los sacerdotes hoy, la mayoría los ignoran, o pretenden ignorarlos, o prefieren su teología a los dogmas de la iglesia. Al respecto les quiero leer algo, es decir, el doctor Galá y yo no hemos hablado del fin del mundo, hemos hablado del fin de los tiempos, fin de una era y comienzo de otra era. El Apocalipsis no es el fin del mundo, es el fin del mal. Lo he dicho 100 veces, pero la gente no me entiende y van y le repiten al padre fulano y al padre mengano: el doctor dijo que venía el fin del mundo y que esto se iba a acabar. Nunca hemos dicho eso. Hemos dicho que el mundo se va a renovar. La profecía de la Salete, que está en este libro, Profecías del Fin, tan querida por Pío XII,
por León XIII, por Pablo VI, por Juan Pablo II, que la llamó la reina de las profecías. Es terrible, son 33 segmentos de Apocalipsis explicado hoy, está en este libro, y la profecía termina y todo será renovado. No dice y todo será terminado, no, todo será renovado. O sea, nosotros no hemos hablado del fin del mundo. El padre Gobi, tan apreciado por Juan Pablo II, que pertenecía al movimiento sacerdotal mariano, de estos maravillosos 140.000 sacerdotes del movimiento mariano, y muchos de ellos tan calumniados, habla de esta época y habla de que estamos cerca del fin de los tiempos, fin de una época, fin de los días, dice Ezequiel 38. Toda teología que no se pueda comprobar con la Sagrada Escritura es mala teología. Por eso busquen el Catecismo de la Iglesia Católica, que también habla de estos temas. Creo que en el 675, 676, 677 nos habla de este tema del fin de los tiempos. Pero oigamos a Pablo VI, que vislumbró esta apostasía, esta pérdida de la fe, estas herejías, inclusive en el interior de la Iglesia. Nuestra misión es dar la verdad en este canal. El lema es: la verdad os hará libres. Y no dar teologías de algunas personas particulares que van en contravía contra el magisterio de la Iglesia. Y eso es lo que en algunas parroquias se enseña. Yo soy testigo, porque en las clases de Biblia siempre interrogo a las personas y el 30 al 40% me cuentan de algún exabrupto, de algún desaguisado teológico parecido a los que salen en el periódico El Domingo, El Tiempo, de algún sacerdote, que ya lo hemos comentado tantas veces, que uno de sus últimos artículos parecía la hoja de ruta para el reinado del anticristo. Terrible, como me dijo un abogado, esa fue la expresión de un abogado que me llamó y me dijo: oigamos a Pablo VI, no se puede demoler la iglesia de ayer y de hoy para construir una nueva, no, ni impugnar lo que la iglesia ha enseñado hasta ahora. Es decir, los dogmas del purgatorio, del concilio de Florencia, del concilio de Trento, del concilio Vaticano II, Lumen Gentium 4950, dogma de fe del purgatorio, ¿no? Las experiencias de los santos y los místicos en el purgatorio, no los podemos borrar, ni de Marta Robán, ni Ana Catarina Emmerich, ni de los grandes santos que fueron al purgatorio, y ese terrible sufrimiento en el purgatorio. No se puede demoler a la iglesia de ayer y de hoy para construir una nueva, ni impugnar lo que la iglesia enseñaba hasta ahora, ni abandonar como viejos y superados los cánones dogmáticos. No se pueden abandonar los dogmas. Pablo VI, audiencia del 16 de noviembre del año 66. Ya el pobre Pablo VI le estaba tocando esa disgregación y esa locura que le pasó a la iglesia después del concilio Vaticano II. El concilio no es el culpable, sino la mala interpretación del concilio. Entonces le tocó sufrir mucho, tanto que la Virgen lo llamaba mi mártir blanco en las revelaciones del padre Gobi. O sea, no se pueden impugnar los cánones dogmáticos. Y yo he oído a muchos que se burlan de los dogmas del infierno, del purgatorio, de todo, de la Inmaculada Concepción de María, ¿no? Le quitaron a la Virgen eso es una infamia, ¿no? Es decir, uno no puede coger una escuela de un teólogo herético como Ansel Group o algunas cosas del padre Ranner, algunas cosas, y coger lo que dicen los teólogos y no lo que dice la iglesia, y eso es lo que le está pasando a muchos sacerdotes. No, es decir, yo oigo en las clases de Biblia el 40% los que están diciendo bestialidades, perdónenme la expresión. Son sacerdotes y los queremos y los respetamos como queremos y respetamos al obispo. La obediencia al obispo es obediencia al Espíritu Santo, decía San Ignacio de Antioquía, pero siempre y cuando esté de acuerdo con la iglesia. A mí me impresionó mucho esta semana que el Evangelio habló todos los días de echar demonios, y hace 8 días que venía en eso, Mateo y Marcos venían en eso, Marcos 6 y Mateo, y siempre los predicadores evadían el tema, se escurrían y se iban por otra parte, como si les dieran miedo a que los cuestionaran o como si no creyeran. Es una cosa muy curiosa. Entonces terminaban hablando de otra cosa, de la primera lectura del profeta Amós o de cualquier cosa. Pues hombre, yo les voy a hablar de un hombre admirable, este Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Algunos decían
que había expulsado, había hecho 5.000 exorcismos, otros dicen que 8.000. Escribió 2 libros admirables. Uno, un libro sobre Satanás,